archives. So only people who had official position had this opportunity. And we can remember many examples of ideological pressure to history. But historian depends on society also epistemologically, because it has a special type of cognition, special type of rationality, special type of historical type of thinking. That's why history may be written as a history of some persons, some political leaders, some rulers, like of history of nation. And modern type of rationality give us understanding that history was written by enlightened majority, enlightened minority, but majority is silent. So it appeared a metaphor of a silent majority, which did not write stories and create architectural building status, etc. So the history of silent majority have not written yet. Now we write not only political history like it was in previous times, but environmental history, history of ideas, intellectual history, history of emotions, etc. That's why I think that, of course, historian dependence, but every historian, if he does a real research, should understand it. It is not independent of history and on society. I think. I just want to add on to Tatiana's comments and respond to Professor Gran. The other thing we want to do, at least I'm speaking as an educator, not only as a scholar and researcher, is we want to see how the history will be used, not just the uses or how we define the utility of history, but in fact how our students will use history. So one of the central problems that I have as an educator is, or challenges, and in some ways it's a great opportunity, which is to make sure the history is relevant. Oftentimes we restrict our uses of history in a very elitist way, potentially, between ourselves and what we think and how we think history should be used, the importance of history, the ways in which there are hegemonic uses of history, in which power uses history. But I would add to Professor Gran and to Tatiana's argument, which is that history has been, of course, used in the American context to promote social change. And something that is a buzzword, certainly on the American campuses, is the concept of a global citizen. And I'll talk a little bit more about this in my paper tomorrow. But, you know, if we're looking at history, it can't just be one of these solitary endeavors. It has to, if we want to promote and make sure it stays alive, we need to make sure that the people who encounter our history understand that it isn't just for our own edification or to correct or to enlighten things that have happened in the past, but we want it as a tool by which certainly our American students can use it to help resolve local, regional, or even international problems. So I think if we pivot ourselves and add another objective, we sustain our utility as a profession. Una última pregunta, me parece. Sí, bueno, gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Lázaro, de Bolivia. Y bueno, de todo lo que se ha hablado, estaba pensando que el Homo sapiens sapiens se está convirtiendo en el Homo videns debido al desarrollo de la técnica, ¿no? Ahora todo entra por los ojos. Sin embargo, pensando en este señor de la Araucana, pues qué difícil debe ser escribir, debe ser hacer una película sobre lo escrito. Yo creo que supera muchísimo la Araucana de Ercila a las películas actuales, ¿no? Sin embargo, pienso que la historia, como es tan amplia, revela también la historia de la tecnología
actual, ¿no? Que se sirve de la historia de los romanos, etcétera, para demostrar lo que se puede lograr con la tecnología. Y en ese sentido, como profesora de historia en Bolivia, prefiero a mis alumnos que vean películas bolivianas, porque la tecnología no está tan desarrollada y no tergiversa tanto la verdad. ¿Algún comentario sobre esta última pregunta? No. Bien, Rosa y... ¿Hay otra pregunta más? Bueno, pues entonces Rosa y luego... Muy breve. Todas las tecnologías, evidentemente, tienen una función, no necesariamente tergiversar la verdad. Cuando se hace literatura o cuando se escribe historia, también se manipula con las palabras. Otra forma de hacerlo, pero también se hace. Bueno, si nos estamos convirtiendo en homovidens es porque somos mujeres y hombres de nuestro siglo. O del siglo pasado, ¿vale? Todos los que estamos aquí ya somos del siglo pasado. Yo no creo que haya que tenerle ningún miedo a la tecnología, el audiovisual, los medios virtuales o lo que sea. Simplemente creo que el único problema es que hace falta conocerlos, saber sus posibilidades y saber pues, lo que nos ofrecen, que no es necesariamente la verdad, efectivamente, pero como cualquier otro medio de expresión. Gracias, Rosa. La última palabra, esta vez sí, por favor. Buenas. Jaime Colpas, Barranquilla, Universidad del Atlántico, Colombia. Llegué un poco tarde a la mesa y quisiera, escuchando algunas intervenciones de las distintas tesis, entre unas versiones pesimistas y otras optimistas, mirar y preguntarle a los distintos ponentes sobre la relación entre la historia académica y la visión histórica, teniendo en cuenta que si bien como algunos han planteado que la historia académica como bastión de las clases medias que depusieron a la hegemonía de las versiones de la historia elitista del siglo XIX, del siglo XVIII, es plantear la inquietud de que si no tenemos en cuenta esas reglas de fuego entre unas versiones pesimistas, otras optimistas, puede pasar lo que está pasando en algunos países. Ahora que escuchaba a Martica, que citaba a García Márquez, Marta Silva, colega de la Universidad de Cartagena, con relación a una crítica que le hizo Eduardo Posada Carbó a García Márquez entre la relación entre la historia académica, la función del historiador, teniendo en cuenta la tradición de lo que ha sido las conquistas, como señalaba Juan Manuel Santana en defensa de nuestro oficio, es que en la última tendencia de la posmodernidad, las élites han acudido al discurso de la ficción, sobre todo de los premios Nobel, para tratar de quitarnos a nosotros las conquistas que hemos ido logrando en la defensa de nuestra disciplina, hasta tal punto que García Márquez en 100 años de soledad se refirió a uno de los hechos históricos de la historia colombiana que ha movido realmente las distintas escuelas, como lo fue la masacre de las bananeras, donde García Márquez escribió en su bestseller que el mundo de las distintas naciones han difundido como una verdad que fueron 3.000 los muertos, y cuando los historiadores van a los archivos encuentran que son 120, son 10, son 200. Entonces, Posada hace el llamado fundamentalmente a que en estos momentos en que las nuevas derechas se están constituyendo,
los nuevos escritores, sobre todo del establecimiento, están reemplazando a nosotros, porque en la medida en que tenemos que reivindicar el debate, fundamentalmente en defensa, pero que las verdades también son relativas y que han ido cambiando de acuerdo a los contextos. Entonces, dejo esa inquietud a la mesa.